Hola, estimados estudiantes. A continuación veremos en este tema de cónicas y vamos a referirnos en particular a lo que es la elipse y la hipérbola. En primer lugar veremos a la elipse cuyo eje focal es paralelo al eje y en segundo lugar veremos a la hipérbola cuyo eje focal es paralelo al eje X. Iniciamos con la elipse cuyo eje focal es paralelo al eje Y. Entonces, para ello va a ser necesario recordar algunos puntos importantes que se van a ver en esta parte de la elipse. Veamos a continuación, entonces, diremos: una elipse es un conjunto de puntos del plano XY tal que la suma de su distancia a dos puntos fijos F1 y F2, llamados focos, es constante. Bueno, como apreciamos aquí en la gráfica, ¿no?, en el plano, tendremos que la distancia, bueno, en este caso tenemos acá la elipse, ya, la distancia del punto P hasta F1 y sumado con la distancia del punto P a F2, eso es igual a una constante equivalente a 2 veces A. Y por ahí vamos a mencionar algunos elementos que básicamente vamos a trabajar en el cálculo de los problemas. Es decir, tenemos aquí al centro, ahí lo señalamos, tenemos los focos, que es, en este caso son F1 y F2, y también tendremos a los vértices B1 y B2, que en este caso se encuentran en los extremos. Muy bien, adicionalmente mencionaremos lo siguiente: el segmento B1, B2, es decir, donde están los extremos del vértices, es llamado el eje mayor, ¿ya?, y su longitud es igual a 2 veces A. Esto que significa eh, que esta longitud del vértice 1 al centro equivale a, y este de aquí hacia el otro extremo también equivale a. Luego, también tenemos lo siguiente, que el segmento B1 y B2, en este caso mayúscula, es llamado el eje menor y su longitud es 2 veces B. Es decir, el extremo de estos dos vale 2 veces B, pero como tenemos que este es el centro, el punto medio, significa que de este punto a este centro sería B, y también de este punto hacia este punto extremo sería también B. ¿Está? Ahí tenemos la distancia que miden y el valor que corresponde en este caso. Sucesivamente también tendremos lo mismo para lo que es en este caso a los focos, ¿no? Tenemos que, dice que la distancia de los focos F1 y F2, su longitud es igual a 2 veces C. Entonces, de este foco hacia el otro sería 2 veces C. Significa que entonces que del centro hacia este, ¿no?, este foco 1, vamos a ver aquí mejor, del centro hacia ese foco 1 sería C, y también del centro hacia ese foco 2 también equivale a C. ¿Ya? Entonces eso hay que tenerlo bien claro, ya que esto justamente nos va a determinar, en este caso a los focos, la longitud es A, le identifican a los vértices, y el B minúscula identifican a los puntos extremos del eje menor. Luego vamos a regirnos a esta relación pitagórica, donde diremos que la suma de los cuadrados de B más C, B cuadrado más C cuadrado, es igual a A cuadrado. Bueno, pasamos a continuación entonces, mostrando a la ecuación canónica de la elipse. Y bueno, mencionamos que en este caso, cuyo eje focal está en el eje Y, su ecuación va a estar relacionada a esta expresión que ustedes pueden ver aquí. Y por aquí tenemos a los elementos, es decir, centro, focos, vértices, eje mayor y eje menor. Entonces indicamos acá el centro, que sería el 0,0. Luego indicamos aquí al foco F1, cuyas coordenadas son 0,c, y también el foco 2, el 0, menos c. Luego también tendremos los vértices. Esto sería la coordenada 0, a, y el otro vértice, que sería en este caso el 0, menos a.
En el eje mayor, en este eje mayor, tendremos que el extremo de B1 y B2, es decir, la longitud que existe entre los vértices, es igual a 2 veces A, ¿no? Y en el eje menor, B1 y B sub 2, cuya longitud equivale a 2 veces B. Muy bien, entonces aquí continuando con esto, según la ecuación que observamos, diremos que si tenemos esta ecuación, esto nos indica, esto nos va a indicar justamente que el eje mayor va a estar relacionado, o está en este caso en el eje Y, ¿no? Y es justamente porque estamos refiriéndonos a esta variable Y. Y también veremos que la relación pitagórica b cuadrado más c cuadrado es igual a la cuadrado. Ok, bueno, ahora vamos a ver algunos ejemplos y básicamente vamos a ir indicando los detalles de cada una de las partes. Bueno, tendremos aquí los vértices de una elipse son 0, menos 5 y 0, 5. Los focos son 0, 3 y 0, menos 3. Halle su ecuación. Pues muy bien, para ello primero indicamos acá lo siguiente. Es decir, en el primer paso ubicamos los puntos en el plano cartesiano, como podemos apreciar aquí, y bueno, vamos a ir indicando a cada una de estas, ¿no? Es decir, por ejemplo, los focos, cuyas coordenadas son 0, 3 y 0, menos 3, lo vamos ubicando allí, ahí, como aparece, en el eje Y. Y también tenemos a los vértices, en este caso igual a 0, menos 5 y 0, 5. Ahí como pueden ustedes apreciar. Muy bien, entonces en el siguiente paso utilizaremos en este caso la relación pitagórica, ya que, bueno, por los focos hemos conocido que esto es igual a C igual a 3, y en los vértices tenemos que el valor de A, esto vale 5, ¿no? Usando la relación pitagórica, el valor de B es igual a 4. Entonces significa que en este eje menor, los puntos, sus coordenadas serían pues el menos 4,0 y el 4,0. Y una vez que hemos tenido todos los puntos, podemos tener referencia de la gráfica de cómo se daría, ¿no? Bueno, muy bien. Esto es suficiente para poder determinar que tenemos a una elipse cuyo eje focal es paralelo al eje Y, o está en el eje Y en este caso. Ahí tenemos la ecuación de la forma siguiente, y simplemente como ya tenemos el valor de A y B, reemplazamos. Entonces la ecuación sería en este caso x cuadrado sobre 16 más y cuadrado sobre 5 cuadrado, que es 25, ¿no? Igual a 1. Muy bien, ahora vamos a nuevamente a practicar con este ejemplo, y ahora tendremos lo siguiente. Dice, halla la ecuación de la elipse sabiendo que la longitud de su eje mayor es 20 unidades, la longitud de su eje menor es 16 unidades, y cuyo centro en el origen de coordenadas y focos está en el eje Y. Muy bien, entonces, a ver, indicamos aquí, primer paso, lo siguiente. Primero vemos que los focos se encuentran en el eje Y, por lo tanto, ¿no? Por lo tanto diremos que su ecuación debe ser de la forma siguiente, ¿no? ¿Ok? Recuerden que al expresar en la ecuación habíamos mencionado que si tenemos la forma de la ecuación, estaríamos indicando que en referencia a él, que el eje focal se encuentra respecto al eje Y. En el siguiente paso, mostramos el gráfico y, bueno, básicamente indicaremos que la longitud del eje mayor es 20. Ahí lo mostramos, de este lado, ¿no? Ahí como ustedes pueden apreciar. Y la longitud del eje menor, que es 16. Ahí también está, ahí lo tenemos, los extremos, de menos 8 hasta 8. Bueno, por ahí significa que por ahí vamos a trazar la gráfica de la elipse, y podemos apreciar en este caso que respecto al eje mayor, bueno, en este caso del centro hacia este punto,
esto tiene, equivale a igual a 10, y de acá hacia abajo también sería 10. Es decir, tiene una longitud de a igual a 10, y del punto centro hacia los extremos en el eje menor tendremos que esto es el B, que es equivalente a 8, y acá también será igual a 8. Bueno, eso significa que la longitud del eje mayor A es igual a 10, y luego, claro, ahí apreciamos, y el valor de B también sería igual a 8. Entonces con esto es suficiente para poder determinar la ecuación de la elipse. Reemplazamos simplemente en la ecuación y tendremos que esto es igual a x sobre b cuadrado, bueno, b cuadrado en este caso sería 8 al cuadrado, que es igual a 64, más y al cuadrado sobre al cuadrado, que en este caso sería 10 al cuadrado, igual a 100, equivalente a 1. Muy bien, estimados estudiantes, como ustedes pueden apreciar, es importante señalar siempre en el gráfico los puntos que nos van indicando como datos, ya que en base a eso se puede construir también su gráfico.